Amigos televidentes, y hasta ahora saludamos a Roberto Manciati, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER, a quien le damos la más cordial bienvenida. Roberto, ¿qué tal? Gracias por aceptar la invitación a este diálogo. Las reformas a la ley de comunicación o la nueva ley de comunicación que se cocinó en la Asamblea Nacional ya ha tenido diferentes repercusiones. Una de ellas del Ejecutivo, que ha dicho que la vetará, por lo menos en los puntos más polémicos. Pero dentro del ámbito mismo de la comunicación, de quienes hacemos comunicación diaria, ¿cómo podemos calificar a esta ley? ¿Es una ley de comunicación o una ley mordaza? Bienvenido, Roberto, nuevamente. Buenos días. Muchísimas gracias, Fernando. Voy a ocupar un término planteado en la pregunta. Cuando se dijo que cierto grupo de asambleístas, tal vez las minorías, cocinó este proyecto. Efectivamente lo cocinó, pero con ingredientes totalmente caducados, con ingredientes que totalmente no vienen al hecho de fortalecer una libertad de expresión, con ingredientes que demuestran exclusivamente intereses políticos, por no decir politiqueros, pero sí intereses políticos que demandan procesos de el pasado, procesos que no nos permiten ver al futuro, procesos que no permiten que los nuevos comunicadores, periodistas, medios de comunicación, concesionarios, entiendan que estar en un medio de comunicación primero demanda de mucha responsabilidad, responsabilidad con uno mismo, responsabilidad con la sociedad, responsabilidad con quien uno está informando, responsabilidad con los órganos de control, porque los órganos de control, ¿qué es lo que hacen? Verifican las frecuencias que son del Estado ecuatoriano, que se pertenecen al espectro radioeléctrico, pero esas frecuencias son del Estado ecuatoriano. Consideramos y creemos que lo que mejor puede hacer el presidente de la República a estos 14 meses de gobierno es vetar la ley. No puede ser un veto parcial, por lógica su posición no puede ser un veto parcial, debe ser un veto total, porque tiene varias inconsistencias de este proyecto de ley, este texto de ley, que parecería que fue hecho entre gallos y medianoche, preparando tal vez un proyecto político y no pensando en lo que el Ecuador del mañana necesita. Ahora, cuando se habla de una... Sí, perdón, síganme más. Sí, Roberto, para ir tocando algunos temitas, ¿es de verdad esta una ley que nos pone en una especie de retroceso de derechos? Es decir, se promueve nuevamente la autocensura de periodistas, de medios de comunicación, la judicialización de los periodistas, sobre todo de aquellos que hacen investigación. ¿Es tan así? Cuando hace algunos años, en el gobierno del señor Correa, empezó a darse la posibilidad de que los pacientes puedan demandar a los médicos. ¿Qué hicieron muchos médicos? Muchos médicos dejaron de ejercer la profesión por el recelo de que ni siquiera el hospital público o privado o el Ministerio de Salud les iba a defender por sus acciones médicas. En este caso es igual. El momento que se genere un texto de ley en el que los periodistas, comunicadores y medios de comunicación no sientan la seguridad jurídica para poder trabajar, para poder investigar, para poder indagar, para poder informar transparentemente, ¿qué va a pasar entonces con la información y la comunicación? Empezar a bajar de nivel. Entonces no tendremos verdaderamente periodistas o comunicadores que informen, sino solamente que pongan el micrófono para escuchar a quién está hablando. Y esa no es la comunicación, esa no es la función de los periodistas, no es la función de los medios de comunicación. ¿Para qué están preparados los periodistas? Para investigar, para informar, para orientar. Esa es la función de un periodista profesional y de tantos cientos de miles de jóvenes que han seguido en las aulas universitarias y que siguen estudiando. Ahora, esa responsabilidad debe ser compartida por los medios. ¿Qué hay detrás de esta ley, Roberto? Porque sí, entre gallos y medianoche al parecer se aprobó, se cocinó esa ley, como ya lo hemos manifestado, pero ¿qué hay detrás? Porque UNES, es decir, la facción del correísmo, fue la que propuso y votó a favor de esta ley, acompañado de Pachacuti. Y hay quienes dicen que con esto se evitaría investigar precisamente todo lo que pasó en la denominada década ganada, donde se han denunciado varios casos de corrupción. ¿Es así? ¿Por ahí va el tema? Yo creo que la pregunta es lógica, no me des respuesta, es lógica, en la pregunta está dicho todo, pero lo que no entiendo, y la mayoría de ecuatorianos no entendemos, relacionado a la inquietud suya, mi querido Fernando, es el hecho de que un proceso político, democrático, eso sí hay que reconocer, pero un proceso político envió todas las semanas unas voluntariamente enlaces sabatinos
que los medios de comunicación debíamos obligatoriamente enlazarnos. Nunca fueron cadenas nacionales, sino voluntariamente obligatorio el enlace para radio y televisión. Muchos periódicos rotos, insultos a periodistas, a medios de comunicación, esta ley mordaza, ¿no es cierto? Muchas acciones de la Supercom con el señor Carlos Ochoa, con muchas sanciones económicas, que poco antes de que el señor Carlos Ochoa se retire de las funciones públicas y no sé dónde se haya escondido, el señor o este caballero, siendo respetuoso con los televidentes, él aceptó que muchas de esas sanciones no debieron haber sido ejecutadas y el dinero debió haber sido devuelto a los concesionarios de frecuencias. Esos detallitos, la memoria es frágil o simplemente no se investiga. ¿Qué quiero decirles entonces con esto, mi querido Fernando y amigos? De que el detalle de los medios de comunicación, el detalle del as bajo la manga sobre esta ley, lo único que pretende no es defender ley de comunicación, no es defender, libertad de expresión. El tema de las frecuencias. ¿Cómo están planteando la redistribución de las frecuencias? Insisten, hablan del 33, 33, 34. Yo quisiera hacer una pregunta pública a todos esos señores asambleístas que me expliquen qué significa pues el 33, 33, 34. Que nos digan cuántas frecuencias van para Cañar, para Azuay, para Pichincha, Tungurahua, Galápagos y para el país en general, en radio AM, FM y televisión, UHF y VHF. Que me expliquen entonces qué pasa con la televisión digital terrestre. Si tanto hablan de frecuencias, si tanto hablan del espectro radioeléctrico, que seguro no sabrán ni cómo se escribe, entonces que expliquen cuántas frecuencias son para cada una de las provincias en esa redistribución. ¿Cuántas frecuencias de este momento están siendo utilizadas y cuántas dejarán de ser utilizadas? Ahora, ese 33, 33, 34 se supone que es para medios privados, medios públicos y medios comunitarios. Y precisamente quería llegar a ese tema, Roberto, porque Pachacuti, entiendo yo, dentro de sus argumentos para apoyar y acolitar esta ley, pues planteaba precisamente el tema de los medios comunitarios, el porcentaje para medios comunitarios. Pero yo te quiero preguntar, Roberto, tú que has estado mucho tiempo dentro del tema de la radiodifusión, ¿es fácil tener un medio de comunicación? Porque en la práctica, en el papel, decir, sí, 33 o 34% para medios comunitarios, perfecto. Pero ¿puede sobrevivir un medio comunitario? ¿Cuánto cuesta tener un medio comunitario? ¿Cuánto cuesta tener una radio? ¿Cuánto cuesta financiar este medio comunitario para que pueda operar? Porque, insisto, en el papel suena bonito. Los medios de comunicación, tal vez hace unos 25 o 30 años, eran grandes poderes económicos que se permitían trabajar y tenían la posibilidad de que con la publicidad o los anunciantes puedan seguir creciendo económicamente, contratando funcionarios, haciendo un excelente trabajo, con excelentes equipos y la posibilidad de seguir generando utilidades. Pero la publicidad, la promoción, que para los empresarios privados antes era una inversión, antes la empresa privada invertía en publicidad. Hoy la publicidad pasó a la cuenta de gasto. Es decir, el empresario privado ya no gasta en publicidad. Antes invertía, hoy ya no gasta. ¿Qué quiero decir con esto? Que los medios de comunicación, radio, televisión, cobertura nacional, cobertura regional o cobertura local, no tienen los ingresos económicos necesarios y suficientes para subsistir. Entonces, vienen las nuevas tecnologías, los nuevos equipos. ¿Se puede invertir en eso? Es imposible. Es imposible. Hace unos pocos minutos mencioné el tema de la televisión digital terrestre. Hicieron el Estado ecuatoriano, no el actual gobierno, siempre hay que recalcar eso, no este gobierno. El gobierno del señor Correa obligó a la televisión digital terrestre. Los medios de comunicación invertimos en transmisores de televisión digital terrestre. ¿Y dónde están esos transmisores? En las casetas de los cerros empolvándose, ya totalmente antiguos. Entonces, esos detalles, mi querido Fernando, sí se debe tomar en cuenta, porque al lanzar un proyecto de ley de comunicación se debe pensar no en el interés político, sino en el Ecuador, en lo que el Ecuador necesita. Gracias, Roberto, por acompañarnos en este importante diálogo. Roberto Manciati, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. Hacemos una pausa y hablamos con más.